Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 26. ¿Cómo se puede expiar uno los pecados? Una pregunta que en este universo, es, sin exagerar, de fundamental importancia. Y en la serie animada de la que se copió este universo, o viceversa, pero eso no viene al caso, esta era supuestamente la pregunta principal, que de hecho, nunca se exploró en absoluto. No hubo una exploración coherente del personaje, ni desarrollo personal, ni un viaje del punto A al punto B. Todo eso que en teoría, debería haber demostrado claramente la respuesta a esta pregunta, en serio, fundamental. Solo estaba Serpentious, un personaje cómico al que Big C mató al final de la temporada y luego elevó para generar expectación o algo así, no lo sé. De hecho, como persona, Pentious no es tan malo. Al menos, comparado con habitantes del infierno como Stag, Treve y los caníbales, parece casi normal, aunque un poco excéntrico. Lo más atroz que hizo en pantalla fue prender fuego a una manzana ya destruida en un intento de apoderarse de ella, lo cual, seamos honestos, es algo que literalmente todos en el círculo del orgullo hacen. También intentó espiar a Charlie y su pandilla, pero incluso eso fue solo para hacerse amigo de Vox, porque, sí, estaba solo y quería hacer amigos. Así que cuando Snakeling murió intentando proteger a sus amigos, y luego terminó en el cielo, realmente creí que eso podría sucederle a él. Porque, comparado con todos los demás canallas, parecía una persona razonable, incluso decente, y cuando arriesgó su vida por los demás, lo cual, en serio, es respetable, y murió, aunque absurdamente, por los demás, sí, no tuve ningún problema con ese giro argumental. Bueno, excepto por una cosa. Nunca nos mostraron cómo llegó a ese punto. En serio, Charlie amablemente lo acogió en el hotel después de que intentara engañarlos, por órdenes de otra persona, pero aún así, y luego no hubo nada. Hubo algunas cosas detrás de escena, algunos ejercicios para generar confianza, pero nunca nos mostraron lo más importante. El camino de la expiación. Joder, ni siquiera nos dijeron por qué Snakeboy terminó en el infierno en primer lugar, qué tipo de pecado capital cometió para enviarlo directamente al abismo. Tal vez explicaron algo en la segunda temporada, pero nunca lo sabré. Es una de esas cosas que realmente me cabreó. Se supone que la serie trata sobre la expiación, pero no hay expiación. Bueno, está ahí como que sí, pero solo al maldito final, y se muestra de la manera más jodidamente inepta. ¿A qué me refiero? Los mecánicos de la expiación nunca nos fueron explicados, y ahora tenemos que averiguarlo. Y no solo yo, sino todos los involucrados. Todos los involucrados es el Comité para la Expiación de los Pecadores, título provisional. La CAS, es, en esencia, una reunión de todos los psicólogos, filósofos, teólogos y otros especialistas competentes de entre las almas ascendidas, a quienes los serafines reunieron con el propósito obvio de delegarles el asunto de organizar la expiación masiva. No, los propios serafines también están reflexionando sobre este tema, pero tienen muchas otras preocupaciones, aunque desconozco cuáles son exactamente o qué están haciendo al respecto. En resumen, el QBID está intentando idear algún tipo de programa de rehabilitación sensato para los pecadores, y yo, lamentablemente, soy uno de los más interesados en este asunto. ¿Por qué lamentablemente? Porque, comparado con todas estas personas tan instruidas, me siento como un completo ignorante. Adán el pasado vivió literalmente antes del advenimiento de la ciencia en cualquiera de sus formas, y después de su ascensión, no se dedicó a la educación con seriedad, a lo sumo dominando algunas habilidades que le interesaban, como tocar la guitarra, porque, ¿para qué demonios necesita educación? Murió, les recuerdo, y fue al cielo. Sí, tiene un trabajo, pero es uno para el que aparentemente no necesita ninguna educación adicional. Yo, el viajero del tiempo, ni siquiera recuerdo qué tipo de educación tuve en mi vida pasada, pero ciertamente no fue filosófica. No es que no entendiera de qué hablaban estos sabios, pero, en fin, no nos detengamos en mi ignorancia y volvamos a la pregunta número 1. A estas alturas, ya deberías haber notado que literalmente, todos los que se han redimido, de una forma u otra, se sacrificaron por los demás y murieron por algo sagrado.
Si no te has dado cuenta, simplemente omití toda esa tontería sobre Serpentius para que lo entendieras. Su ejemplo en la serie sugiere que para alcanzar la redención, es suficiente sacrificarse, morir por algo sagrado y no ser un completo canalla. Y esto último, a juzgar estrictamente por la serie, es opcional. Sin embargo, resulta que este mundo no está completamente centrado en la serpiente, y ya tenemos 174 almas que demuestran directamente que las condiciones mencionadas son mínimas y factibles. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Bueno, todo eso está muy bien, por supuesto, pero ¿qué se supone que debemos hacer con esta información? Porque no podemos simplemente obligar a los pecadores a sacrificarse por los demás. Es decir, ¿cómo funcionaría eso en la práctica? ¿Estamos orquestando deliberadamente situaciones para ellos, como Pentious? Eso es un disparate. Incluso para los estándares del universo de Vipcie, es un completo disparate. En realidad, la pregunta más importante ahora es si existen alternativas viables que puedan, como se suele decir, poner esto en marcha. Porque si el autosacrificio es el único método verdadero, entonces es un desastre total. Esto, por supuesto, no nos impide construir teorías, pero hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de probarlas en la práctica. Estamos, por así decirlo, descubriendo una nueva faceta del universo, desconocida incluso para los serafines. Somos como Marie Curie, que estudió la radiactividad, solo que la escala y los riesgos son mucho mayores. Sin embargo, a diferencia de Curie, no estamos completamente a oscuras. Tenemos una idea más o menos clara de a qué nos enfrentamos, e incluso alguna idea de lo que debemos hacer. Al menos, no hay consenso sobre qué. En Quick se ha establecido el esquema general de cómo debería ser la expiación. El pecador debe reconocer que ha cometido un pecado, arrepentirse, cesar su conducta pecaminosa y expiar su culpa. La cuestión fundamental, que los estimados ángeles aún analizan, se resume en la pregunta: ¿zanahoria, palo o algo intermedio? Debemos tratar a los pecadores con la mayor gentileza, ofreciéndoles asesoramiento psicológico y conversaciones profundas, o debemos presionarlos con la máxima severidad, creando un infierno dantesco con torturas masivas, para que se escandalicen ante su existencia y reconsideren sus vidas. O quizás la verdad, como suele suceder, se encuentra en un punto intermedio. En resumen, los debates sobre este importante tema se intensificaron casi desde el momento en que se reunió el CUBID, y solo recientemente se calmaron cuando todos recordaron que no había prisa, ya que tanto nosotros como los pecadores estábamos muertos, no iban a ninguna parte, y teníamos toda la eternidad por delante para explorar todas las opciones posibles y encontrar la más efectiva. Habiendo comprendido esto, los estimados expertos acordaron que comenzarían sus intentos de redimir a los pecadores con zanahorias, y luego pasarían gradualmente a palos. Todos, en general, entendieron perfectamente que las zanahorias por sí solas no reformarían a los pecadores, pero nadie quería establecer campos de concentración de inmediato. Personalmente, esto me parecía bien. Después de todo, Dios no me había puesto ningún límite de tiempo, y no tenía ninguna razón para apresurarme. Así que el programa experimental actual ha sido aprobado, se ha reunido y aprobado un equipo competente, y todo lo que queda es el pequeño asunto: que la oscuridad abandone este templo, que su influencia no penetre estas paredes, puertas, ventanas y grietas, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Consagrando la embajada celestial en el infierno, ¿qué más? Los expertos respetados necesitan un lugar donde vivir mientras trabajan abajo, ¿no? Claro, podríamos abrir portales constantemente de un lado a otro para ellos, pero eso es solo un alboroto innecesario. Y de todos modos, el edificio debería haber sido reconsagrado hace mucho tiempo, porque fue construido hace miles de años, y nadie lo ha hecho desde entonces. ¿Por qué consagrarlo en absoluto? Bueno, la corrupción de la oscuridad, maldita sea. En general, esta corrupción, por lo que entiendo, es algo extremadamente efímero, cuya existencia sería difícil de adivinar a menos que seas un serafín, que por naturaleza sabe, entiende y ve más que nadie en este universo. Por supuesto, puedes adivinar su existencia por señales indirectas, pero eso no es precisamente fácil. No sé cómo funciona exactamente, pero sí sé que bueno, corrompe todo lo que puede alcanzar. Los ángeles son algo resistentes a ella.
Al menos, durante la guerra con el infierno, ninguno de nosotros que estuvimos directamente involucrados cambió mucho, excepto quizás volviéndonos cada vez más crueles con el tiempo, pero eso puede atribuirse a las consecuencias de la guerra misma. Tal vez el Adán anterior se brutalizó en parte porque estuvo bajo la influencia de la corrupción durante demasiado tiempo. Bien, el punto es que pasar demasiado tiempo en el infierno está de alguna manera contraindicado para los ángeles. Hay una razón por la que los serafines tienen miedo de descender allí. Pero como hay una necesidad de organizar una residencia para nuestra gente allí, es mejor asegurar ese mismo lugar tanto como sea posible. Por eso estoy aquí, vagando por el edificio de la Embajada Celestial, agitando un incensario de incienso, derramando luz de mi cuerpo y por el poder de Dios, conjurando a la fuerza del mal para que se vaya de aquí y no regrese por el mayor tiempo posible. Y literalmente puedo sentir la oscuridad retrocediendo de aquí. Es más, puedo ver con mis propios ojos cómo las paredes, grises por el tiempo y las influencias dañinas, se llenan de una blancura pura, mientras los apenas perceptibles rastros de polvo aquí y allá se desvanecen en el aire, las lámparas comienzan a brillar con más intensidad. Como mencioné antes, la embajada celestial es un símbolo de la influencia del cielo sobre el inframundo, que francamente, hemos descuidado todo este tiempo. De hecho, si los demonios nacidos del infierno no fueran una amenaza potencial, a todos nos importaría el infierno, porque los serafines ya tienen suficientes problemas como para hacernos llorar. Parece que al principio todavía estaban tratando de averiguar qué hacer con este pozo, pero al final no se les ocurrió nada. Ya saben a dónde condujo todo eso. El edificio de la embajada en sí, por supuesto, está lejos de ser simple. Los serafines lo crearon sin salir del cielo, lo que si mal no recuerdo, impresionó involuntariamente a los entonces representantes del Ars Goetia, y se aseguraron de que durara el mayor tiempo posible sin necesidad de mantenimiento. No solo hicieron que las paredes y todo lo demás fueran súper resistentes, sino que también los equiparon con una protección exagerada contra vándalos y otros espíritus malignos. Los pecadores generalmente temen a los ángeles y a todo lo relacionado con ellos, en parte soy responsable de eso, pero aún existen algunos idiotas verdaderamente dementes que afirman tener agallas de titanio e intentan demostrarlo humillando deliberadamente al cielo mediante el vandalismo. Por lo cual, inmediatamente, reciben un rayo en la cara. ¿Intentas pintar grafitis en las paredes? El bote de pintura explota y la pared permanece limpia. Intentas dañarlas con balas, cohetes, explosivos, cócteles molotov y otras armas destructivas. Rebotan hacia ti, son alcanzadas por un rayo y las paredes permanecen intactas. Intentas entrar y robar algo. Bueno, las puertas y ventanas suelen estar cerradas con llave, intenta derribarlas. Consulta lo anterior para ver qué sucede. No estoy seguro sobre las artes oscuras. Nunca he visto un demonio lo suficientemente inteligente como para dominarlas, pero lo suficientemente estúpido como para intentar atacar la embajada, pero estoy seguro de que a menos que sea alguien al menos del nivel del pecado, el resultado será similar. Tendré que construir un templo similar junto al hotel más adelante, para que los ángeles no tengan que volar demasiado de un lado a otro. Podría haber consagrado el hotel yo mismo, pero Charlie y sus súcubos viven allí. No es que esté en contra de las muertes accidentales de súcubos, pero matar accidentalmente al séquito de una princesa que también es una Mary Sue, con la que planeas hacer negocios, de alguna manera no es lo correcto. Habiendo terminado de consagrar la embajada, rápidamente regresé al cielo para recuperar al grupo del comité y a los exorcistas asignados como guardaespaldas. Estos últimos habían sido entrenados previamente por mí en los fundamentos de la magia de combate y eran necesarios en el improbable caso de que aparecieran brujos demoníacos, que ahora son oficialmente la única amenaza más o menos real para los ángeles en el infierno. Mis chicas, sin embargo, solo podían emitir llamas sagradas y erigir barreras básicas por ahora, pero eso debería, en principio, ser suficiente para ellas por un tiempo. Se defenderán de los pecados e incluso de la Goetia, eso espero. Y aunque lo hagan, probablemente se meterán en problemas. Ars Goetia, por supuesto, han sido muy debilitados desde la guerra, pero eso no significa que no puedan demostrar nada en absoluto, especialmente contra un oponente relativamente inexperto. Además, probablemente no se han quedado de brazos cruzados durante todos estos miles de años y bien podrían haber inventado algunos trucos nuevos y mortales. Pero eso no es seguro.
En fin, después de reunirme con un grupo liderado por un tal San Claudio, quien hace momento supuestamente había estado ayudando a supervisar a los granjeros demoníacos, admito que no estaba prestando mucha atención a lo que sucedía allí. Me conformaba con los informes de que todo estaba bien y los demonios no estaban causando ningún problema. Después de asegurarme de que todos estuvieran reunidos y listos para partir, el equipo había decidido que los grupos en el infierno trabajarían por turnos, lo que significa que vivirían allí durante un mes o más. Por supuesto, con la posibilidad de regresar en cualquier momento, pero no todos saben cómo abrir portales, y aprender esa habilidad no es lo más rápido. Abrí un portal directamente a la embajada y comencé a ayudar con la preparación. Por cierto, nadie había vivido ni trabajado aquí antes, porque no tenía sentido. El edificio no requería mantenimiento ni siquiera a nivel de limpieza regular, y tradicionalmente no existían contactos con el Royal L. Así pues, tras mostrarles la zona, guié al grupo en un recorrido por el hotel y les presenté a Charlie. Cabe decir que los miembros del comité quedaron bastante sorprendidos al ver Ciudad Pentagrama. Creían sinceramente que los pecadores no tenían rastro de civilización allí y que en el mejor de los casos, vivían en un sistema comunal primitivo. El hecho de que los pecadores tuvieran allí una metrópolis completamente moderna, con una infraestructura funcional, e incluso su propia conexión a Internet, se consideró una buena señal, ya que un entorno urbano así requiere un nivel bastante alto de organización y cooperación. En otras palabras, no eran salvajes sin cerebro, lo que significaba que no todo estaba perdido. Incluso el hecho de que esta ciudad fuera más bien un producto de la obra de Lilith, y que de camino al hotel sobrevoláramos otra sangrienta guerra de pandillas, sumado a la destrucción de una tienda de electrónica, no pareció preocupar demasiado a los estimados ángeles. Bueno, al menos los competentes ángeles están mostrando un sano optimismo, lo cual es bueno. Al llegar al hotel, presenté a los miembros del comité a Charlie, quien, como era de esperar, saludó a los distinguidos invitados con entusiasmo, presentándoles también a Carmilla y sus hijas. Una vez concluidas las formalidades, decidí apartar a Carmilla un momento para conversar en privado, sobre todo porque los ángeles rodeaban a Charlie y discutían activamente diversos asuntos. Entonces, señorita, ¿cómo se encuentra aquí? Espero que Charlie no le haya resultado demasiado molesta, pregunté cuando nos encontramos en lo que parecía ser su habitación, a juzgar por el armario de armas. Pues no particularmente. Incluso diría que disfruto de su compañía, hasta cierto punto. Es como un licor dulce. Con moderación, está muy bien, pero si te pasas, te dan ganas de vomitar. ¿De verdad? Me alegra saber que se han llevado bien. Me preocupaba que a estas alturas estuviera soñando con estrangularla con sus propias manos. En realidad no es tan molesta. Clara me molestaba mucho más cuando era joven. Bueno, eso es bueno. ¿Sucedió algo inusual aquí en el infierno? Oh, sí, sucedió. Por ejemplo, mi repentina transformación en un ángel. ¿Es esa la noticia más importante en el inframundo ahora mismo? No tienes idea. En la reunión de los señores supremos, todos están muy sorprendidos al verme en un nuevo rol. ¿Estuviste en la reunión de los señores supremos? ¿Y de qué hablaron allí? Principalmente de cómo me convertí en ángel, pero también hablamos de cómo me mataste a mí y a Valentino y quemaste Cannibal Town. Eso realmente los enfureció a muchos, ¿sabes? Especialmente a Vox. Ah, así que lo conoces. Estoy tratando de mantenerme al tanto de la situación local, pero no está funcionando muy bien. Ni siquiera sé quiénes son los señores supremos en estos días. Sí, volviendo a Vox, no estuvo en la reunión, curiosamente, igual que Velvet. ¿Estaban Rosie y Alastor allí? Rosie estaba allí, pero Alastor desapareció en algún lugar. Probablemente lo quemaste accidentalmente junto con la ciudad. Sí, así que todavía está con ella como un caníbal. No me sorprende. ¿Y Rosie estaba muy molesta por eso? En realidad, no creo que haya dicho ni una palabra en toda la reunión, solo sonrió con una sonrisa particularmente espeluznante. Aunque ese es su comportamiento normal en las reuniones. No me gusta esta información, ¿y los demás? Cestial, quien organizó toda la reunión, estaba encantado de que yo pudiera ascender. De hecho, me conoció el mismo día que me convertí en ángel, y griega. En fin, quería hablar contigo. O con quien sea que esté a cargo de este programa de redención tuyo. Bueno, está bien, que venga y hable con Claudio, dije, encogiéndome de hombros. Tenía una idea aproximada de que podría hablarnos el Señor Supremo, el pecador que posee las almas de otros pecadores, que planeaba ayudar a otros a redimir sus almas.
No hace falta ser teólogo para darse cuenta de que poseer almas es malo, pero renunciar a ellas y al poder que dan sería una verdadera lástima. Sí, en cuanto a los demás, no parecían saber cómo reaccionar a todo esto. No puedo culparlos, al final, todos huyeron, y no estoy seguro de si estaban demasiado impresionados por la noticia, o si simplemente tenían miedo de que me convirtiera en un exorcista. De hecho, toda la reunión no duró ni 10 minutos. Vale, pensé un momento. Que Vox y Velvet no se presentaran a la reunión no es tan sorprendente. Después de la muerte de Valentino y la ruptura forzada de su relación laboral, ya que le ordené a Velvet que rompiera con Vox, ambos deben haber caído en desgracia. Si bien los tres eran una fuerza unida, bueno, para los estándares de los pecadores, solos, especialmente sin Valentino, son, en el mejor de los casos, señores supremos mediocres que podrían ser pisoteados por una turba. Además, la propiedad de Valentino ahora está sin amo, y probablemente ya se esté librando una guerra por ella, en la que participan al 100% simplemente porque estaban todos atados. Básicamente, claramente no se aburren allí y no tienen tiempo para algún pecador redimido o las maquinaciones del cielo. Información interesante, pero esencialmente inútil para mí, ya que sin él, no representa ninguna amenaza. Pero la ausencia de Alastor me inquietó un poco. Ya sabía que era un caníbal, e incluso entonces, que estuviera pasando el rato en Cannibal Town no me sorprende. Pero de alguna manera dudo que pudiera haber muerto accidentalmente durante la limpieza. Claro, en la serie es un poco impostor que ladraba mucho y no moría, pero aún así, incluso después de ser herido por el mismísimo Adam, logró escapar a través de las sombras a tiempo, y de hecho, nada lo habría detenido de hacerlo ahora. Y eso suponiendo que realmente se escondía con los otros caníbales, y no en algún lugar al otro lado de la ciudad. Escucha, ¿con qué frecuencia asiste el demonio de la radio a las reuniones de Overlord? Que yo recuerde, nunca se ha perdido una sola reunión, hasta hace poco. Y ahora que lo pienso, escuché algo sobre que su estación de radio se quedó en silencio de repente. Ups. Así que simplemente desapareció en algún lugar, igual que en el canon. De repente. Como muchos fans, pensé que su desaparición tenía algo que ver con Lilith, ya que ambos desaparecieron casi al mismo tiempo. Pero Lilith no ha desaparecido. Oí que ahora mismo está rondando la aristocracia infernal, ya sea restaurando el orden o preparándose para declarar oficialmente su vasallaje. Así que sus desapariciones en la serie no estaban conectadas en absoluto. Eso es realmente malo, porque todavía no sé con quién hizo un trato tan lucrativo que empezó a repeler a los antiguos señores supremos inmediatamente después de su muerte. Estaba pensando en Lilith o Ebekesru, pero ahora Lilith está descartada, aunque probablemente debería comprobarlo más tarde. Eso deja a Eve, o a alguien más que simplemente no conozco. ¿Qué sabes de él, por cierto? ¿De Alastor? Exactamente lo mismo que todos los demás. Un día, apareció de la nada y lanzó una cacería en toda regla de los antiguos señores supremos que habían ostentado el poder durante siglos antes que él. Yo mismo llegué aquí mucho después que él, y no viví para ver los tiempos en que derramó más sangre, pero todavía circulan todo tipo de historias sobre él. Pero en general, es un poco extraño. Es decir, incluso para los estándares del infierno. Derrocó a los antiguos señores supremos, empezó a reproducir sus lamentos en su radio y. Básicamente, eso es todo lo que ha hecho. No mantiene sus propios territorios, sus sirvientes son pocos y todos son antiguos señores supremos, los que llegaron después de su masacre. No hace negocios con nadie. Su único negocio es una radio, donde a veces anuncia tiendas al azar, pero aparte de eso, no está claro qué hace realmente. Simplemente vaga por las calles de vez en cuando y ocasionalmente mata a alguien. Da la impresión de que lo único que hace es, ¿cómo decirlo? Presumir. Si no hubiera escuchado historias de sus sangrientas hazañas del propio Cestial, en quien confío, habría decidido que simplemente tenía una reputación exagerada y que en realidad, no era nada especial. En resumen, no escuché nada nuevo. Puede que haya perdido la fe en Stat, pero lo que me molesta es que de repente haya adquirido suficiente poder como para aplastar fácilmente a los antiguos y poderosos Overlords. Comparados con los ángeles y la Goetía, no son nada, pero los Overlords son una fuerza a tener en cuenta para simples pecadores. Y que Alastor, que supuestamente también es un simple pecador, sea capaz no solo de competir con ellos, sino de dominarlos por completo, bueno, un simple pecador no podría obtener tal poder de la nada. Lo que significa que debe haberlo adquirido en algún lugar, o que se lo hayan dado. Y la serie insinuó fuertemente que vendió su alma a alguien por un beneficio, la única pregunta es a quién.
¿Quién se beneficia de la repentina desaparición de los antiguos overlords? En fin. Incluso en el peor de los casos, Alastor no es más que un subordinado, una molestia menor en el mejor de los casos, a menos que claro está, su amo decida darle aún más poder, pero dudo que podamos con él ni siquiera entonces. También le pregunté a Carmilla sobre los otros señores supremos. El más notable era Cestial, ese espeluznante hombre araña anticuado, que destacaba por ser el más antiguo de los señores supremos activos, languideciendo en el infierno desde el siglo XV. Es extraño que Alastor aparentemente ni siquiera intentara matarlo, y tal vez Alastor le vendió su alma. ¿Por qué? Le habría convenido ver morir a los viejos señores supremos. Carmilla, hay que admitirlo, habla muy bien de él, y no puedo culparla por ser miope. En su oficio, evaluar con precisión el carácter de los demás es prácticamente lo más importante, así que quién sabe. Aunque, mira, Rosie también es una de las viejas, aunque supuestamente sea más joven que Cestial, así que ¿significa eso que también podría haber hecho un trato con Stag? Joder, eso es una tontería. Al fin y al cabo, son pecadores. ¿Cómo podrían ser tan fuertes? ¿Podrían convertir a Alastor en un macho alfa? También estaba Cici, por lo que entiendo, una dinosaurio rosa con tendencias rockeras. Y aparentemente es la más guay de todos los Overlords. Llegué a esta conclusión basándome en el hecho de que a diferencia de la mayoría de los Overlords, no le importaba un comino la actividad empresarial y se pasaba la mayor parte del tiempo de fiesta o liderando a su pandilla en peleas con otras pandillas más pequeñas. De hecho, tenía precisamente eso. Una pandilla, es decir, una reunión poco organizada de matones a los que reclutaba basándose en criterios que podrían resumirse como me caes bien, ven, tengo alcohol. Ella vivía a costa de otras pequeñas pero numerosas bandas a las que acogió generosamente. Al parecer, había muchas de esas en Ciudad Pentagrama. Además, tenía los contratos más indulgentes, que se resumían en dame tu alma y participa en mis peleas, y yo te daré protección, alcohol y comida. Personalmente, no entendía cómo, con esas iniciales, aún no había sido absorbida por uno de los señores supremos más serios. Quizás no era del todo ingenua como se podría pensar por la descripción, ella sí entendía algo sobre esta vida. Los otros señores supremos no destacaban en absoluto, al menos, escuchando las palabras de Carmine, no pude conectar con nada. En total, excluyendo a Valentino y Carmilla, por razones obvias, había actualmente 19 señores supremos activos. Parece mucho hasta que recuerdas que la población total de Pentagrama es en realidad decenas de millones, y eso suponiendo que reduzcamos periódicamente esa población. Y esos 19 señores supremos que Carmilla nombró son, por así decirlo, los sapos más grandes del pantano, los jugadores más poderosos e influyentes, que han firmado contratos con millones de almas y aún controlan vastos territorios. Y nadie se molesta en contar a todos los pequeños empresarios que parecen poseer unas 1000 almas, pero que apenas tienen influencia. La serie subestimó seriamente la escala de todo un círculo del infierno. Hacia el final de la reunión, inesperadamente quedó claro que el hotel ya tiene sus primeros huéspedes, y no son solo las hijas de Camilla, sino también sus antiguos subordinados. Sí, resulta que cuando ves a tu jefe reencarnado como un ángel de verdad, te preguntas, ¿puedo hacer eso? Al final, aparecieron unas 2 docenas de antiguos subordinados de Carmilla, decidiendo que si ella podía hacerlo, ellos también, sobre todo porque Carmilla misma no ocultaba que el cielo, al parecer, planeaba producir en masa la expiación de los pecados. Así que cuando pidieron convertirse en pioneros de una noble empresa, al parecer así lo expresaron, Carmilla los miró y decidió. ¿Por qué no? Y los arrastró hasta Charlie. Todavía no los he visto porque se escondieron de mí en sus habitaciones. Cuando pregunté si estos tipos realmente buscarían la expiación o si simplemente estaban interesados en evitar las purgas, Carmilla se encogió de hombros y dijo que consideraba a estas personas dignas de confianza y obedientes, y que en general eran relativamente decentes, así que quizás alguno de ellos sí se expiaría. Bueno, el tiempo lo dirá. Habiendo agotado los temas de conversación con Carmilla, decidí tener una última palabra con Charlie, quien para entonces ya se había reunido con los miembros de la comisión y había confiado la tarea de preparar sus estaciones de trabajo a sus súcubos. Me llevó a lo que supuse que era su oficina, y. Claramente tenía algún tipo de problema, porque después de las palabras habituales sobre lo contenta que estaba de conocer a todos, vaciló, como si quisiera decir algo pero temiera mi reacción. Señor Adam, tengo una pregunta para usted, pero me temo que hará que me desprecie. Si se trata de que usted es lesbiana, entonces sepa que no es un pecado.
Los cristianos de mi mundo anterior habrían discutido conmigo, pero en este mundo, realmente no se consideraba un pecado, al menos no en el cielo. No me he molestado en averiguar qué piensan mis descendientes vivos actuales sobre este tema. ¿Qué? Lo averiguaré, pero no es de eso de lo que estoy hablando, ¿y entonces qué? Habla con libertad, hermana mía, si algo sucede, encontraré la fuerza para perdonarte y mostrarte el camino correcto. Oh, bueno, verás, la cosa es que, dudó durante otros 10 segundos, decidiendo claramente cómo presentar el tema incómodo, y finalmente se decidió. Viste a todas esas camareras en este hotel, ¿verdad? Las vi. ¿Y qué les pasó? Y el hecho de que todas ellas, bueno, como, mis esclavas. Algo en mi cabeza hizo clic claramente. Charlie, una dueña de esclavas. Tenía sus momentos cuestionables en la serie, claro, pero hasta tal punto, mi madre me las dio, se apresuró a aclarar Charlie, y. No quedó más claro, porque incluso para la maldita Lilith, eso habría sido una hipocresía absoluta. Las rescató de un criadero de súcubos. Pudo encontrarles un hogar a la mayoría de las víctimas, pero no pudo hacer nada por ellas. Desde la infancia, fueron entrenadas, dijo con un disgusto evidente. Se han acostumbrado tanto al papel de esclavos que la sola idea de liberarlos les produce un terror absoluto, porque simplemente no saben cómo sobrevivirán en libertad. Y a mi madre no se le ocurrió nada mejor que dármelos y decir que esta es mi prueba de independencia. Sigo intentando que sean independientes y libres, pero parece que solo he conseguido atarlos más a mí. Y ahora que estamos casi al comienzo del programa de expiación, siento que no puedo seguir posponiendo este problema, pero no sé qué hacer, así que, quizás podrías darme algún consejo. Ah. Vale, lo entiendo. Rompe los contratos de esclavitud y haz otros adecuados con quienes quieran quedarse a servirte. Puedes seguir cuidándolos hasta que maduren y decidan que están listos para seguir adelante, y si deciden que quieren seguir sirviéndote, tendrán condiciones de vida decentes, y tú tendrás sirvientas leales, que te serán muy útiles como princesa. ¿Qué? Pero, Charlie hizo una pausa, considerando mi solución, antes de cubrirse la cara con las manos y soltar. Soy una idiota, ¿verdad? Sí, supongo que sí, asentí. Encontró un maldito problema de la nada. Falló la prueba de independencia, pero al menos fue lo suficientemente inteligente como para preguntar a alguien comprensivo. Sí, bueno, está bien, lo haré ahora mismo. Gracias, Adam. Contáctame si necesitas algo. También puedes pedir consejo a los otros ángeles. Algunos de los más amables se han reunido aquí. Incluso si te critican, te explicarán inmediatamente cómo corregir tu error. Lo tendré en cuenta. Tras intercambiar unas palabras más, finalmente me despedí y regresé al cielo. Todo marcha bastante bien. Miren, el hotel está a punto de abrir, e incluso los primeros, los que desean expiar sus pecados ya han aparecido. El problema de los demonios en la tierra está bajo control, y para cuando todos hayan cumplido sus castigos, los serafines deberían haber acumulado la fuerza suficiente para modificar la barrera y cortar por completo el acceso de los demonios a la tierra que hemos identificado. Lucio y Lilith han reconocido nuestra autoridad y ahora están actuando por su cuenta. E incluso entre la aristocracia infernal, hemos ganado un aliado en Asmodeo. Puede que no sea del todo leal, pero tiene un interés personal en nuestro favor, ya que los suministros de la Tierra prácticamente han cesado, y ya se ha visto obligado a depender de los nuestros, que por cierto, ya han comenzado. En general, todo marcha bien. Pero no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que todos nuestros éxitos actuales son solo la calma antes de la tormenta.